Sí. Bueno. El doctor Aoiz es licenciado en Filosofía por la Universidad de Salamanca, realizó estudios de posgrado en la Universidad de País Vasco y en la Universidad Simón Bolívar, en la que obtuvo el doctorado y fue profesor titular entre el año 2005 y 2018. Ha sido profesor invitado en varias universidades latinoamericanas y actualmente es académico de la Universidad de Santiago de Chile. En el año 2006 recibió en Venezuela el Premio Nacional de Investigación Filosófica Federico Riu. Ha publicado varios libros, entre los que podemos destacar Alma y tiempo en Aristóteles, Elementos de ética y extractos de Estobeo en Heriocles el Estoico, La filosofía política de los epicúreos, con Marcelo Boeri, y el mismo libro en su versión inglesa, de reciente publicación en el año 2023. Además ha publicado varios artículos sobre filosofía antigua y su recepción. Así que el doctor ha tenido la gentileza de preparar esta exposición que se titula Nexos entre las facultades del alma en la psicobiología aristotélica. Lo escuchamos, profesor, y bueno, si necesita que proyectemos los pasajes, usted nos dice y vamos proyectándolos y desplazándolos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, por supuesto, a Silvana, a Diego y al grupo de estudios aristotélicos por la invitación. La verdad que es un placer compartir esta sesión con ustedes y poder ver tantas caras conocidas y queridas. Bien, lo que voy a presentar son elementos preliminares de un proyecto en ejecución en que trato de sistematizar las vinculaciones entre las facultades del alma, complementando en cierto modo las que tradicionalmente han sido destacadas fundamentalmente, aunque no exclusivamente, a partir de la relación de condición necesaria. Me interesa trabajar en dos direcciones. Uno, por una parte, de acuerdo a la directriz ya advertida por Alejandro de Afrodisia, quien subrayó que en los seres vivos que poseen varias facultades, las inferiores reciben incremento, auxesis y desarrollo o contribución, epídosis de las superiores. Se trata de una perspectiva, por cierto, que como puso de relieve Theodor Keller, los comentaristas aristotélicos del siglo XIII asumirán al conceptuar el ser humano como res naturalis y, una expresión bien curiosa, animal nobilissimum. En segundo lugar, me interesan en particular las relaciones entre la facultad vegetativa y las facultades perceptiva e intelectiva, aunque, como se verá, sería más apropiado decir las relaciones entre las diferentes vertientes o subfacultades de las facultades mencionadas. Por supuesto, subfacultades no es una expresión aristotélica, sino proveniente del comentario de Polanski al de Anime. Las consideraciones que voy a presentar pueden resultar de interés a la hora de abordar cuestiones como la caracterización transformativa o aditiva de la psicología aristotélica, la naturaleza de las partes del alma, la unidad de los seres vivos, la tematización de la experiencia ordinaria y, en general, el tipo de cuestiones que hoy solemos subsumir bajo la expresión la relación cuerpo-alma, cuerpo-mente. Creo que contribuyen también a poner de relieve la necesidad de integrar en la interpretación de la psicología aristotélica los tratados que tradicionalmente se denominaron biológicos. Asimismo, permiten enfatizar algo que suele olvidarse y que, a mi modo de ver, posee ciertamente alcance filológico, pero también fenomenológico, y por consiguiente pudiera decirse que contribuye a refrescar la interpretación de la psicobiología aristotélica. Me refiero al hecho de que en su mayor parte la terminología de la que se sirve Aristóteles para desarrollar la teoría de las facultades del alma proviene directa o indirectamente del lenguaje ordinario, lo cual permite analizar, especialmente en el caso de los términos referidos al conocimiento, cómo las experiencias, situaciones y reacciones en que se basaba el uso ordinario de tales expresiones pudieran haber influido en su posterior acuñación filosófica, o inversamente, cómo esta acuñación filosófica
da lugar a acotaciones teóricas, distinciones analíticas y estrechamientos que circunstancialmente son rebasados al afrontar diversas modalidades cognitivas y prácticas en cuyo tratamiento emergen recuperaciones del uso ordinario de términos decantados filosóficamente. Como se podrá sospechar, es precisamente lo que ocurre cuando Aristóteles aborda diversas realizaciones conjuntas de las facultades que he mencionado. Voy a desarrollar mi presentación de la siguiente manera. En primer lugar, me detendré en varios pasajes del locus clásico, en un sentido amplio, de la teoría aristotélica de las facultades del alma, es decir, de ánimo, que califican su abordaje como esquemático, remiten a ulteriores exposiciones más específicas o contienen afirmaciones lapidarias, casi furtivas, sobre la naturaleza de los seres vivos que en los Parva Naturalia y el resto de los tratados biológicos cobran un papel protagónico. En segundo lugar, me centraré en analizar varias relaciones entre la facultad vegetativa y la perceptiva. En concreto, mostraré la dependencia de realizaciones de la facultad vegetativa de prestaciones de la facultad perceptiva. Y a continuación, analizaré brevemente conexiones entre varios procesos de la facultad vegetativa y el funcionamiento de la facultad perceptiva. Finalmente, recorreré un par de momentos del corpus aristotélico en que, a mi parecer, se presentan realizaciones conjuntas de la percepción y el intelecto. Incluiré en su estudio consideraciones lexicográficas sobre ambos sustantivos, aesthesis nous, y los verbos correspondientes, y trataré de mostrar su aporte para esclarecer dichas realizaciones aestético-noéticas y para reconstruir el tratamiento aristotélico de la experiencia ordinaria. En Acerca del alma, Aristóteles ofrece 4 versiones de lo que presenta como la formulación más general acerca de la naturaleza del alma. Es decir, una formulación que es válida para todos los seres vivos en todas sus etapas, y 2, es expresada en los términos más generales de su ontología. Como ha mostrado Mansfeld, las 2 más difundidas tempranamente, incluso en versiones abreviadas, como definiciones aristotélicas de alma, fueron actualidad primera de un cuerpo natural que en potencia tiene vida y actualidad de un cuerpo natural orgánico. Cito las traducciones de Marcelo Boeri. Ahora bien, Aristóteles acompaña estas formulaciones de 2 acotaciones. Por un lado, señala que con la definición común de alma ocurre como con la de figura. Si damos una definición común de figura, esta no será propia de ninguna figura en particular, pues la figura no existe al margen de las figuras particulares como triángulos o cuadrados. Por otro lado, observa a modo de recapitulación. Queda entonces así definida esquemáticamente, tipo, el alma, y queda establecido un bosquejo acerca de esta. Vale la pena recoger el comentario que Tomás de Aquino dedica a este cierre del capítulo. Cito: "Eposita est anime descriptio figuraliter quasi extrinseque e superficialite e incomplete", dice en el comentario al de Ánima. Tras este bosquejo definicional, en el capítulo 3 del libro 2, Aristóteles afirma que la investigación ha asumido un nuevo comienzo, dirigido al tratamiento más apropiado del alma. Este se concreta en la investigación de las facultades del alma y de la serie de sistemas unitarios de facultades conformados por las principales clases de seres vivos, plantas, animales y seres humanos. Las definiciones del alma indicadas y el examen de las facultades del alma desarrollado en De Anima se convirtieron en el locus classicus de la teoría aristotélica de las facultades del alma, otorgándose así tradicionalmente a este tratado la calificación de completud respecto a la exposición de dicha teoría. Sin embargo, el propio tratado remite implícitamente a ulteriores análisis, a través de las 2 acotaciones que Aristóteles dirige al esbozo definicional del alma del inicio del libro 2, tan expresivamente, por cierto, comentado por Tomás de Aquino. Pero también remite explícitamente a posteriores estudios, y lo hace precisamente al examinar las facultades del alma, cuyo análisis se reconoce en el tratado como el tratamiento más apropiado del alma. Así, al finalizar las consideraciones sobre la facultad vegetativa, Aristóteles subraya que se ha expuesto esquemáticamente, nuevamente se usa tipo, qué es la nutrición,
y remite a futuros esclarecimientos en los tratados apropiados, que no se sabe si llegó a redactar, pues si así fue, no se han conservado. Una afirmación similar se encuentra al final de la larga exposición dedicada a los sentidos. Aristóteles subraya nuevamente que se ha considerado esquemáticamente tipo cada uno de los sentidos. Aristóteles se refiere también a otros tratados complementarios sobre la respiración, sobre el sueño, sobre la vigilia y sobre el mecanismo de desplazamiento de los animales, que compete considerarlo, escribe, entre las funciones comunes al alma y al cuerpo. En De Anima se encuentran muy pocas referencias a la función del calor en los seres vivos. No obstante, hay dos brevísimas afirmaciones tajantes que fácilmente pasan desapercibidas. Aristóteles señala al concluir el examen de la facultad vegetativa que la digestión se produce por calor y que todo lo animado contiene calor. Asimismo, al analizar los sentidos, indica que nada que carezca de calor es capaz de percepción. Ninguna de estas afirmaciones da lugar a desarrollo alguno en De Anima. Con la indicación programática referida a la consideración de las funciones comunes al alma y al cuerpo que acabo de citar, Aristóteles se refiere, a juicio de la mayoría de los intérpretes, a los tratados agrupados bajo el nombre de Parva Naturalia. Desde el trabajo que Freudenthal les dedicó en 1869, los intérpretes, por lo general, han repetido que el aporte fundamental de estos tratados radica en detallar aspectos fisiológicos de la teoría de las facultades expuesta en De Anima. Cabe, no obstante, otro señalamiento adicional, que se deriva de las indicaciones programáticas del proemio de los Parva Naturalia y que sus tratados confirman. Aristóteles subraya en dicho proemio que todas las funciones comunes al alma y al cuerpo más importantes, tanto aquellas de las que participan todos los seres vivos, juventud y vejez, vida y muerte, como aquellas propias de los animales, vigilia y sueño, o de un gran número de ellos, inspiración y expiración, se dan en los vivientes en parejas. Se trata obviamente de parejas de contrarios, lo cual implica, en consonancia con la ontología aristotélica, que constituyen realizaciones sucesivas, unas cíclicas, como vigilia y sueño, inspiración y expiración, otras lineales e irreversibles, como juventud y vejez, vida y muerte. Si se considera que en el ser humano están presentes todas las funciones comunes al cuerpo y al alma enumeradas, no es difícil ver que el proemio de los Parva Naturalia apunta a lo que se pudiera denominar una concreción existencial del tratamiento de las facultades del alma. Rached propone la denominación de cuño heideggeriano l'être monde de vivant. Ambas denominaciones expresan, en todo caso, una directriz interpretativa que enfatiza la interrelación e intersección de las facultades, la temporalidad y la dependencia del medio instanciadas en seres vivos específicos. Por contraposición al tratamiento analítico, abstracto, de las facultades desarrollado en De Anima, que parece estar dirigido a acotar y articular en líneas generales el ámbito de los seres vivos dentro del conjunto de los seres físicos, el que emerge de los Parva Naturalia puede así calificarse de holístico, como sugiere Johansen. A mi modo de ver, de entre los numerosos planteamientos de los Parva Naturalia ilustrativos de este tratamiento holístico, tres resultan especialmente significativos. 1. Me referiré en primer lugar a una mera constatación. Al comienzo de los Parva Naturalia se circunscribe su objeto a las facultades vegetativa y perceptiva que constituyen funciones, como dijimos, comunes al alma y al cuerpo. Estas indicaciones programáticas parecieran excluir de la esfera de los Parva Naturalia la actividad no ética. Sin embargo, como es sabido, los Parva Naturalia incluyen el tratado acerca de la memoria y la reminiscencia, en el cual Aristóteles transita orgánicamente con total naturalidad desde la capacidad estética de la memoria hacia la reminiscencia, una capacidad no ética específica del ser humano, mediante la que éste realiza una suerte de búsqueda, y razonamiento, silogismos tis, acerca del pasado. Es sin duda la sección más conocida de los Parva Naturalia, dedicada a una actividad racional, que por cierto no aparece exenta de factores corporales. Pero no es la única, como haré ver de inmediato. 2.
Una segunda muestra la proveen las consideraciones que Aristóteles dedica en los Parva Naturalia al sueño y a la vigilia y a los sueños. Estas consideraciones integran claramente una perspectiva horizontal y una vertical respecto a la concreción existencial a la que me acabo de referir. Por un lado, en efecto, ponen de relieve la temporalidad de las facultades y sus realizaciones, pues sueño y vigilia escinden y circunscriben continua y manifiestamente la existencia. Por otro lado, el examen aristotélico del soñar proporciona una fructífera hermenéutica contrastiva para tematizar la vigilia y en especial para entender cómo en ella operan en conjunto dinámicamente las facultades del alma, incluida por supuesto la facultad racional. Pues ciertamente los sueños, como destacó Platón en Teteto, poseen una inquietante similitud con la vigilia, en la que obviamente la éxtasis y el nous están operantes. 3. La tercera muestra resulta particularmente útil para atisbar los aportes de los tratados biológicos a la teoría de las facultades del alma y en especial al esclarecimiento de la naturaleza de la facultad vegetativa. En acerca de la longevidad y la brevedad de la vida, acerca de la vida y la muerte y acerca de la respiración, la vinculación entre vida y calor, meramente aludida en De Anima, como he señalado, no solo se convierte en objeto expreso de análisis, sino que además su consideración se atiene a la concreción existencial a la que me refería arriba. En estos tratados, Aristóteles pone de relieve cómo la preservación de la vida exige la conservación del calor congénito de los seres vivos a través de una compleja e ineludible transacción entre el medio ambiente y los vivientes que involucra. A su vez, una interesante articulación de realizaciones de facultades y subfacultades del alma. Uno de los aspectos más importantes del concepto de calor natural contenido en el Néumaco natural es que aporta una aproximación termodinámica al estudio de las facultades del alma, que conlleva una clara perspectiva holística. La alimentación y la respiración, fundadas en el constante movimiento del corazón, son las dos realizaciones de la facultad vegetativa manifiestas para la conservación del calor. La primera alimenta, digamos, el fuego interno de los seres vivos y la segunda refrigera, oxigena, podríamos decir, orientándose ambas a lograr un equilibrio que evite la extinción del calor o la consumición del viviente. Ambas dependen para su realización tanto del movimiento del corazón como del medio exterior. La dependencia del movimiento continuo del corazón pareciera circunscribir, el ámbito de la termodinámica considerada al dominio de la facultad vegetativa, como si su trabajo constituyera una especie de bajo continuo en la existencia de los seres vivos. Es en buena medida la forma en que tradicionalmente se ha conceptuado la función de la facultad vegetativa, y el hecho de que las operaciones termodinámicas de la facultad vegetativa sean las únicas de los seres vivos que no cesan nunca mientras estos existen, contribuyen a tal comprensión. Pero en los animales la facultad vegetativa no opera como en las plantas, lo que significa que en estos, como voy a tratar de demostrar a continuación, la termodinámica concierne también a la facultad perceptiva en toda su complejidad, pues mediante ella los animales responden a su inexorable trato con el medio para respirar, alimentarse y proteger tanto a las crías como a sí mismos. Aunque Aristóteles se refiere usualmente a la facultad nutritiva, dynamis, también denominada vegetativa, phytikon, y a la facultad perceptiva, entiende ambas como realidades plurales integradas por sus facultades, cuya relación con la facultad se expresa mediante la conocida fórmula aristotélica, lo mismo pero diferente en el ser. La facultad vegetativa está conformada por la subfacultad nutritiva propiamente dicha, la aumentativa consuntiva y la generativa. La primera es condición necesaria tanto de las otras dos subfacultades como de las demás facultades del alma. Comienza con la generación del animal, es responsable de su configuración orgánica y funciona ininterrumpidamente hasta que, al cesar, el animal muere. En los animales sanguíneos, por ejemplo, conserva el calor congénito, que hace posible la conversión del alimento en sangre mediante la actividad continua del corazón y la respiración.
A la subfacultad aumentativa consuntiva compete el quantum del viviente. De ella depende su tamaño y las etapas de crecimiento, madurez y consunción propias de cada especie. La subfacultad generativa tiene por fin engendrar otro viviente. Aristóteles subraya que este es en realidad el fin último de la facultad nutritiva y que en razón de ello pudiera denominarse facultad generativa. De hecho, en los animales que incluyen individuos de género masculino y femenino, la reproducción requiere la conjunción de dos residuos resultantes de la transformación del alimento en sangre, el semen y la materia menstrual. Asimismo, en gran parte de los vivíparos, la alimentación de los embriones y las crías depende de la facultad nutritiva de la madre. En los ovíparos, la yema del huevo contiene el alimento necesario para la maduración del embrión. También la interrelación de la generativa con la subfacultad aumentativa es clara, ya que la capacidad de reproducirse está determinada por las peculiares etapas de crecimiento, madurez y consunción de cada especie. Las subfacultades del alma nutritiva están ya consideradas en De Anima, si bien lo que aporta otro ejemplo del tratamiento esquemático de las facultades en esta obra no resultan analizadas en detalle, ni individualmente ni en sus interrelaciones. En la breve exposición que dedica De Anima a la facultad vegetativa, Aristóteles señala que el sustantivo trofé, alimento, es decir, el antikeimenon pues, de la facultad, es ambiguo, ya que puede significar tanto materia no digerida como materia digerida. Esta desambiguación permite cierto esclarecimiento de los significados de la expresión lambane y trofé, obtener alimento, repetida en estos textos, pero no los agota, ya que resulta obvio que obtener alimento implica en el caso de los animales realizaciones de la facultad perceptiva inexistentes en la nutrición de las plantas. Bajo esta perspectiva puede decirse que la nutrición de los animales no puede tener lugar ni ser explicada exclusivamente por o como realizaciones de la facultad vegetativa, ya que no es posible sin la facultad perceptiva. Por eso, uno podría decir, comer y beber en cierto modo constituyen actos perceptivos. La obtención de materia que será posteriormente digerida y convertida en alimento requiere deseo, percepción, desplazamiento e incluso, en muchos casos, acciones colectivas. En Acerca del sueño, Aristóteles señala que el hecho de que los animales se alimenten y crezcan, sobre todo cuando duermen, como si para ello no requirieran de la percepción, es una prueba de que en las plantas, que no poseen ni percepción ni deseo, no existe ni sueño ni vigilia. En realidad, a mi modo de ver, la afirmación es retórica, ya que sin la obtención, por cierto, en la vigilia, de la materia externa que constituye el alimento, mediante desplazamiento fundado en el deseo y orientado por la percepción, el animal no podría alimentarse. Las plantas, en cambio, obtienen el alimento de forma inmediata del medio que las rodea. Una ambigüedad similar a la señalada se presenta respecto a los verbos ticto y genao, que expresan la actividad correspondiente a la subfacultad generativa, la cual sirve incluso como indique para caracterizar el telos de la facultad vegetativa. La expresión engendrar otro ser posee un significado muy diferente en el caso de las plantas y de los animales. En el primer caso, se agota en realizaciones de la facultad vegetativa, mientras que en el segundo supone un complejo sistema de actividades que incluye tanto realizaciones de la facultad vegetativa como de la perceptiva. En la obra que Aristóteles dedica al tema, de Generatione Animalium, considera desde el esperma y la materia menstrual como residuos del alimento hasta el trato y el afecto, sinese y acaifilia, de los progenitores hacia sus descendientes a lo largo de la vida, pasando por los órganos reproductivos, el apareamiento, la concepción, la gestación, el parto, la alimentación y cuidado de las crías y las variaciones que se presentan en las distintas especies animales. Así, desde el inicio de Generatione Animalium, Aristóteles subraya la dependencia existente en los animales sanguíneos entre reproducción y desplazamiento, el cual, como se destaca en De Anima, presupone percepción y deseo. Más adelante, en el libro tercero, de Generatione Animalium, señala que los animales están dotados por naturaleza de una percepción atenta al cuidado de los hijos, aesthesis epimeletike ton tecno. Se trata de una expresión sumamente llamativa,
tanto por la calificación de la facultad perceptiva que presenta, como por la clara inclusión en el tópico de la generación de los animales de conductas complejas basadas en la facultad perceptiva. En Historia Animalium, Aristóteles destaca asimismo que todos los animales poseen una percepción congénita del cambio estacional en relación al calor y al frío. Su nexo con la facultad vegetativa es el siguiente. Como tanto la nutrición como la respiración están dirigidos a la adecuada conservación del calor natural del viviente, que hace posible a su vez la digestión del alimento y consiguientemente la vida, resulta fundamental para el animal advertir tales cambios estacionales. El pasaje citado sobre la aistesis epimelética tontegnon amplía este planteamiento porque implica que los animales no solo reconocen a sus crías, sino también sus necesidades de nutrición y protección frente a los rigores del medio ambiente y los depredadores. En De Anima, Aristóteles destaca, como sabemos, que el telos de la facultad perceptiva es la sotería, la conservación del animal. Al estudiar la generación de los animales, Aristóteles destaca que la facultad perceptiva está orientada tanto a la conservación del animal como a la generación y conservación de sus crías. Ciertamente, la expresión aistesis epimeletike tontegnon solo se encuentra en el pasaje señalado de Generatione Animalium. Sin embargo, basta recorrer Historia Animalium para comprobar la gran variedad de comportamientos epimeléticos, individuales y sociales, por cierto, de los animales hacia las crías que Aristóteles tuvo presente. Es importante destacar que la facultad perceptiva es lo que los hace posibles. Me referiré ahora brevemente a relaciones en cierto modo inversas a las que acabo de analizar, pero en absoluto ajenas a ellas. Conexiones entre los procesos de la facultad vegetativa y el funcionamiento de la facultad perceptiva. Al igual que la facultad vegetativa, la perceptiva constituye una realidad plural, integrada por subfacultades cuya relación con la facultad se expresa mediante la fórmula ya señalada, lo mismo pero diferente en el ser. Aristóteles distingue así la facultad perceptiva propiamente dicha, la facultad perceptiva en tanto representativa o imaginativa, gefantasticón, y en tanto desiderativa aversiva, tohoreticón, catoi, fepticón. Distingue además los sentidos del sistema perceptivo, los sentidos del sistema perceptivo en tanto unidad y circunscribe las modalidades mínimas y máximas de la capacidad perceptiva en los animales. La posesión de tacto representa la modalidad mínima de la facultad. La posesión de todos los sentidos, capacidad de representación, memoria, deseo y desplazamiento, constituye, como se sabe, el máximo de la facultad perceptiva. Antes de referirme a las conexiones señaladas, quiero destacar algo que reafirma la caracterización de los parva naturalia que he indicado antes. En Ética Eudemia, al igual que en Ética Nicomaquea, en acerca del sueño y la vigilia, Aristóteles localiza la minimización de la facultad vegetativa en el sueño, lo que pareciera implicar que su estudio del sueño en absoluto contribuiría al examen de tratamiento de las facultades del alma. Pero ocurre justamente lo contrario. Los tratados sobre el sueño, la vigilia y los sueños contienen los textos del corpus aristotélico en que con más claridad aparece un tratamiento holístico de las facultades del alma. Estos textos contienen ciertamente las explicaciones más extensas del corpus aristotélico sobre el calor y el proceso digestivo. Ahora bien, lejos de restringirse a ello, contienen también las consideraciones más extensas del corpus sobre la unidad de la facultad sensible, el sentido común y su base fisiológica, la base orgánica del funcionamiento de la fantasía y las ilusiones. Como he indicado, lo que acontece en el sueño ofrece además una vía contrastiva privilegiada para tematizar las operaciones cognitivas y prácticas de la vigilia. Aristóteles obtiene un gran rendimiento de esta vía. La reflexividad, las operaciones ordinarias, estéticas y dianoéticas, mediante las que cotidianamente evaluamos nuestros actos cognitivos, la confluencia de la percepción, la doxa, los estados emocionales y la atención, son algunas de las operaciones conjuntas de la eisesis y el nous consideradas por Aristóteles. No obstante, me voy a limitar a señalar las conexiones indicadas arriba.
A juicio de Aristóteles, el sueño, a diferencia de estados esporádicos de incapacitación de la percepción, anestesia, como desvanecimientos, enajenación, asfixia o epilepsia, responde al ciclo natural de la alimentación y los procesos digestivos, y está orientado al descanso y la salvaguardia de la percepción, que no puede funcionar, obviamente, de forma ininterrumpida. Las exhalaciones producidas por la cocción de los alimentos ingeridos ascienden, se condensan por obra del cerebro, como saben, para Aristóteles es la parte más fría del cuerpo, cerebro, y se precipitan en bloques sobre el corazón, y afectan así el funcionamiento del órgano rector del sistema perceptivo, produciendo el sueño, como pueden ver en el texto 1, en el texto, perdón, 3.1 del documento que les envié. Aristóteles subraya consecuentemente que al dormir es imposible percibir en sentido propio y absoluto. Al inicio acerca del sueño, de los sueños, reitera esta afirmación para desestimar que soñar pudiera equipararse al percibir de los sentidos. Rechaza asimismo que pudiera atribuirse a la facultad noética y tras comparar los sueños con las ilusiones de la vigilia, concluye que soñar constituye una actividad de la facultad sensible en tanto representativa o imaginativa, fantasticón. Aristóteles remite al tratamiento de la fantasía en Acerca del alma, como pueden ver en el texto 3.3, para recordar su dependencia de los actos perceptivos y trata de explicar a lo largo de Acerca de los sueños cómo la dependencia de la fantasía onírica, se ancla en las percepciones de la vigilia y se concreta fisiológicamente al dormir. Según Aristóteles, los sueños resultan del desplazamiento de los remanentes de las percepciones en los órganos sensoriales hasta el órgano perceptivo rector, como se puede ver en el texto 4. Este proceso puede resultar inhibido o perturbado por la disposición fisiológica de los durmientes. En los cuerpos de algunas personas se produce una exhalación tan grande que se hace imposible el desplazamiento de estos remanentes al órgano perceptivo rector. Estas personas, dice Aristóteles, nunca sueñan o lo hacen cuando su fisiología cambia con la edad. En el caso de los borrachos, de quienes tienen fiebre y de los melancólicos, la abundancia de movimiento trastorna el desplazamiento de los remanentes perceptivos hacia el órgano perceptivo y hace que aparezcan visiones oníricas confusas y monstruosas y que los sueños no sean claros. Cuando hay calma en la fisiología del durmiente, los remanentes perceptivos llegan sin perturbaciones al órgano rector y se producen sueños claros. No voy a extenderme en estos planteamientos, pues prefiero dedicar más extensión a la sección siguiente. Solo quiero enfatizar que la afectación del funcionamiento de la facultad perceptiva por la vegetativa que he descrito no pueden o no deberían llevar a pensar que se trata de algo excepcional, sino por el contrario, ha de verse en ello la evidencia de que también el funcionamiento ordinario de la percepción tiene por base el funcionamiento de la vegetativa, cosa que Aristóteles pone de relieve también, haciendo énfasis en las diferencias, en las variaciones, diríamos, en la calidad perceptiva, de acuerdo a la calidad de la sangre y al calor, tanto entre diferentes seres humanos como, en definitiva, entre diferentes animales. Paso ahora a considerar, es la última etapa, un poco más extensa, paso ahora a considerar, como digo, confluencias de percepción e intelecto en el corpus aristotélico. En los últimos años se han dedicado numerosos estudios a dos áreas temáticas que incluyen tales confluencias: la tipología de los sensibles accidentales y el nexo frónesis-aistesis. Me voy a centrar en otras dos parcialmente relacionadas con estas. Me referiré en primer lugar a las consideraciones que preceden inmediatamente la célebre definición aristotélica de tiempo en Física 4. Y posteriormente analizaré el uso del verbo noein en la sección de De motu animalium que contiene la figura del llamado silogismo práctico. En ambos casos se hace necesario tener a la vista los pasajes considerados, de modo que sería bueno que, no sé si los tienen en particular o que los pudieran subir a pantalla, ¿no? Bien, como se puede apreciar en 4.2 y 4.3, avancemos por favor, 4.2, 4.3. Bien, ahí. Como se puede apreciar en 4.2 y 4.3, aparece la expresión percepción del tiempo. Ahí sí se escucha.
Es relevante reparar, a mi modo de ver, en dos ingredientes de la tradición interpretativa respecto a estos pasajes. Por un lado, los comentaristas griegos de Aristóteles sustituyen el término aistesis por sináistesis, que, como se sabe, es uno de los términos utilizados desde el helenismo para referirse a la conciencia. Cuando analizan estos textos, sustituyen sistemáticamente aistesis por sináistesis. Por otra parte, no es raro encontrar en la tradición interpretativa quienes defiendan la inclusión del tiempo entre los sensibles comunes. Ambas posiciones interpretativas van en direcciones opuestas, pudiera decirse. La primera amplía cognitivamente el significado de aistesis. La segunda nivela, equipara la percepción del tiempo con la de los otros, el resto de los sentidos sensibles comunes. No obstante, si se repara en el contexto de ambas menciones, se puede apreciar que en sentido estricto no corresponde a la estructura estética objetual estándar, típica. Es decir, no refieren ambas expresiones propiamente a una percepción del tiempo, sino, a mi juicio, más bien a una cierta comprensión de sí mismo como ser en el tiempo. Elemental, en el caso del animal, como se puede ver en el texto 4, creo que es 4.4, en el caso del de memoria, me parece, si no recuerdo mal. En fin, es el texto donde se refiere Aristóteles, efectivamente, 4.4, a la percepción de, animal, que es posible justamente base de su acceso a la memoria. Elemental, como digo, esa comprensión en el caso del animal, mucho más compleja en el caso del ser humano. De hecho, en el pasaje de Ánima, tras mencionar la aistesis del tiempo, ahí tenemos el texto es 4.3, pueden ir un poquito abajo. Bien, pueden darse cuenta justamente ahí cómo, tras mencionar, hacer mención a percepción, aistesis del tiempo, inmediatamente emerge el intelecto. ¿Por qué? Bueno, porque a mi modo de ver, Aristóteles usa la expresión aistesis del tiempo para referirse a la comprensión que poseemos de nosotros mismos como seres en el tiempo, conscientes de las consecuencias futuras de nuestras decisiones, lo que implica, claro está, la conciencia del futuro, o más exactamente, de nuestro futuro, del futuro de cada uno. Hay, por consiguiente, una clara convergencia de éxtasis y nous en este pasaje. No es el único caso de tal convergencia cuando Aristóteles se refiere al tiempo. Basta para comprobarlo dirigirse al pasaje 4.1. Podemos bajar un poquito para tenerlo. Bien, como pueden ver, en lo marcado, sobre todo resaltado, como pueden ver, Aristóteles analiza la captación del tiempo como una confluencia de realizaciones estéticas y no éticas. En efecto, la descripción que ofrece parte de la percepción del movimiento y a ella le suma una operación del intelecto que describe bajo dos aspectos. Por un lado, común distinguir dos ahora extremos, esjata. Estos actos son conceptuados, por supuesto, entre los intérpretes como una especie de neutralización, abstracción o simbolización o modificación de la atención respecto al percibir lo anterior y posterior en el movimiento. Pero además esta operación de distinguir dos ahoras implica también, está unida a su diferenciación de lo intermedio, tometasí, tomeson, a ellos. Y además se dice, como pueden ver ahí en el texto marcado en negrita, que el alma dice dos ahoras. En la proposición jotangargetera tahakra tumeso noesomen, lo tienen ahí en el texto marcado, se superponen, a mi modo de ver, dos planos diferentes que es preciso tener en cuenta. Ciertamente, la proposición se presenta como una afirmación más dentro de la secuencia, cuyo objeto es la descripción del captar, la captación del tiempo. Pero en realidad lleva a cabo la descripción mediante un procedimiento diferente al que se encuentran las afirmaciones previas. Efectúa tal descripción integrando, creo, consideraciones teóricas sobre el movimiento desarrollados en los libros 5 y 6 de la física. Los conceptos de extremo, acra, Heshata y tometasí, lo intermedio, lo que está en medio, tienen un sentido preciso dentro de estos análisis de 5 y 6 de la física. Y se escriben en una serie de planteamientos teóricos específicos, no me puedo detener, en cualquier caso, sí señalar que su núcleo fundamental es la consideración de los términos desde algo hacia algo, ectinos e isti, del movimiento como contrarios, y su calificación la calificación de estos contrarios como extremo, esjata.
acra, y la consiguiente aplicación al estudio del movimiento de consideraciones atinentes al estudio de la contrariedad. Es una densidad teórica notable. Uno de los elementos más destacados en estos análisis es la implicación entre contrarios y lo intermedio, tometasí, tometo, tomeson, pero están implicados. También esta articulación lógica se aplica dentro del mismo contexto a la conceptuación de lo continuo para insistir en que si bien los extremos acra, taesjata, de algo continuo y aquello de lo que son términos, tomeson, constituyen realidades distintas, obvio, ambos son, no obstante, del mismo género, son sinónimos, se lee en la física, 2, 3, 4, a 10 siguiente. La proposición dice el alma 2 horas, dio eipe hepsigetanin, a mi modo de ver, es muy ilustrativa, porque no contiene nos, no aparece nos como sujeto, sino el alma. Hay otros momentos en el corpus aristotélico en que se presentan giros parecidos, a veces ciertamente elusivos, en verdad con cierta indeterminación del sujeto, y se presentan para describir realizaciones en que parecen, creo yo, confluir aisesis y nous. Así ocurre en el conocido pasaje del libro 9 de Ética Nicomaquea, en que Aristóteles señala que en todas nuestras actividades, incluyendo, por cierto, el pensar, cito, esti tito aistanomenoi hoti energumen, 1170 a 31. Cabe mencionar también de Insomnis, 462 a 38. Aristóteles afirma que si uno advierte al soñar que está dormido, algo dice en él, legei de tiem auto, que se le aparece coriscos, pero no es coriscos, pues frecuentemente, señala Aristóteles, al dormir algo dice en el alma, legei tiem tepsige, que lo que se nos aparece es un sueño. Polakisgar, caceudontos, legei tiem tepsige, jotienignion to fainomenon. Ean de lanzane, joticaceudei, uden, antifesei de fantasía. No puedo detenerme ahora en estos interesantes pasajes, pero sí quiero señalar otro elemento adicional que converge con los planteamientos que he destacado respecto a la confluencia Aistesis-Nur en Física 4. Me refiero al pasaje 4.2, que tienen recogido en los textos. En ese pasaje se menciona la captación del número mediante la negación del continuo. Jodarismos te apofase tus inejus. Recojo, como pueden ver en los textos que les he enviado, recojo, como pueden apreciar, una traducción de Alejandro Vigo. Procede esta traducción de un texto aún no publicado en que Alejandro trata de esclarecer el significado de tal negación del continuo. Vigo defiende que te apofasei, es decir, mediante la negación, posee un sentido fuerte judicativo de negación operada por el nous, frente a quienes sostienen que te apofasei ha de despojarse lo más posible del significado activo de apófasis e interpretarse más bien como interrupción. Es decir, no algo activo tan fuerte como negación, sino una interrupción que más bien parece o tiene cierto sentido de pasividad, cierto sentido receptivista, podríamos decir. Creo que no es difícil ver que la interpretación de Vigo converge con las realizaciones que Aristóteles atribuye al nous en las consideraciones previas a la definición de tiempo en Física 4. En estos pasajes, decir el alma 2 horas presupone establecer ahora como límites de un continuo, diferenciarlos entre sí y diferenciarlos de este como algo intermedio a ellos. Entonces se dice 2 horas y se dice he advertido tiempo o que ha pasado tiempo. Para Aristóteles, creo, se trata de una realización cognitiva aestético-noética. Todavía con más claridad resulta, creo, aestético-noética la operación de medir tiempo, que presupone, por cierto, la condición que acabo de escribir, pues la selección de aquello que se utilizará como unidad de medida y el acto mismo de medir requieren, en mi opinión, claramente prestaciones noéticas. Paso ahora a tratar, a discutir el texto de Motio Animalium 701 a 716. Es el texto 4.5 del material que les envío. Exacto. Miguel de Éfeso, que como saben es el único autor del que tenemos comentarios conservados al de Motu, entiende que Aristóteles, en el pasaje, se está preguntando ¿cómo es que nuestro pensamiento resulta unas veces causa de acción y movimiento y otras, por el contrario, es causa de reposo? Texto 4.5. Miguel de Éfeso ofrece la siguiente explicación. Cuando lo pensado pertenece al dominio de lo práctico, de lo realizable, por practón, nos movemos.
Cuando no es práctico, sino representa conocimiento científico, no nos movemos. La intelección de lo científico da lugar solamente a teoría. La interpretación de Miguel de Éfeso puede calificarse como la interpretación estándar de la pregunta que inicia el pasaje, es decir, el pasaje 4.5. Ahora bien, yo entiendo, con otros autores, Donine, Clevelier, Morel, Giuffrida, entiendo que la pregunta inicial puede ser traducida así. Pensando de qué modo a veces se actúa, a veces no se actúa, y a veces se mueve y a veces no se mueve. En esta traducción que propongo, he optado por la versión estándar de no como pensando. Indudablemente, se trata de un significado muy general. Si se acepta que el participio non se refiere al ser humano, habrá que admitir entonces que este denota la actividad de pensar que le es específica. Con este verbo nos referimos, por lo general, a una actividad que connota ensimismamiento, más que atención y observancia a las circunstancias concretas presentes. Sin embargo, basta reparar en la ejemplificación silogística, en un sentido amplio, que Aristóteles ofrece de la actividad expresada mediante el participio non, para constatar que tal connotación no es una nota distintiva. En el caso del pensar, que concluye con la acción representada por el permanecer quieto, Jeremei, 701 a 15, como pueden ver el pasaje, la premisa mayor se formula mediante el verbo noein, pero incluye el adverbio ni, andjoti gudeni, badisteo ni anthropo, 701 a 14-15, el cual muestra claramente que estamos, es decir, el adverbio ni, que estamos ante un modo de pensar que implica la atención a las circunstancias presentes y a sus exigencias prácticas. Con Cooper entiendo que la mención de nin está implícita también en la premisa afirmativa formulada en 701 a 13, J noese, jotipanti, badisteon, anthropo. En el marco de la teoría de la acción, utiliza, como ustedes saben, como es sabido, el término ni para referirse a la situación concreta de la acción, no es la idea de ni límite indivisible que aparece en la física. La significación dual, cognitiva y práctica, pudiéramos decir, de noein, está bien documentada ya en testimonios tempranos de la literatura griega, como mostró von Fritz. No obstante, el análisis del uso que hace Aristóteles de este verbo ha de contar, obviamente, si nos referimos a estos pasajes, con su teoría de las facultades del alma. A mi modo de ver, contribuye notablemente a aclarar el significado del participio non en los 601 a 8, a tener presente que Aristóteles comprende la actividad del nous, que constituye la facultad superior del ser humano, no en términos disyuntivos respecto al uso de la percepción y la fantasía, sino en términos de cooperación y potenciación. Al estudiar la psicología aristotélica, suele destacarse acertadamente que las facultades inferiores son condición necesaria de las superiores, pero no suele advertirse en la misma medida que en el ser humano el nous conforma, articula y potencia estas facultades inferiores, dotándolas de características y realizaciones distintivas respecto a la percepción y la fantasía de los animales. Bajo esta perspectiva, podría afirmarse que pensar, noein, representa para Aristóteles el pleno ejercicio de las facultades, el cual, como voy a tratar de mostrar, trasluce inexorablemente un trato práctico con la realidad. La lengua griega contiene una expresión muy común que corrobora este significado, el giro honun echon. Se utiliza para referirse al que está en sus cabales, en plena posesión de sus facultades, el que no está loco ni enfermo, sino plenamente consciente de sus capacidades, de las circunstancias y del comportamiento que ésta demanda. Y es curioso justamente que el mismo verbo aistanestai puede expresar algo así. Así, por ejemplo, en el corpus hipocrático se utiliza el verbo aistanestai para expresar esta condición de plena posesión de sus facultades. Igualmente, un conocido pasaje de Tucídides documenta un uso similar del verbo aistanestai. Una de las razones de la valía de su testimonio, escribe Tucídides, es que vivió toda la guerra en razón de su edad dándose cuenta, es decir, en plena posesión de sus capacidades mentales, aistanómenos tete heliquia. En el libro segundo, Tucídides pone en boca de los corintios un discurso en el que recriminan a los espartanos que la falta de perspicacia, to anaisteton, ante el proceder de los atenienses los mantiene peligrosamente inactivos. 1.69.3. Carente de perspicacia,
Naisetos, es para Tucídides quien no es capaz de comprender las implicaciones prácticas de los acontecimientos, el que es incapaz de darse cuenta de lo que tiene delante y obrar en consecuencia. Hoaistanomenoi son, por el contrario, los seres humanos despiertos, atentos a los acontecimientos y prestos a darle respuesta. Libro 1, 71.5. Ward observa que un escoliasta, al enfrentarse en el texto de Tucídides a este empleo del participio presente de Stanesa, ya para él, un escoliasta tardío, ya para él inhabitual, sugiere como término equivalente, esto es muy curioso, frónimos, el prudente, el sensato. Pero volvamos al giro con un ejo en Aristóteles. Aristóteles se sirve de esta expresión en momentos fundamentales de la teoría de la acción. Así, por ejemplo, al iniciar el estudio de la deliberación en ética nicomaquea, circunscribe lo deliberable a aquello sobre lo que deliberaría no un necio o un loco, sino un ser humano que está en plena posesión de sus facultades. Puede verlo en el texto 4.8. Esta misma figura parece estar implícita párrafos atrás cuando Aristóteles destaca que nadie, a no ser que esté loco, desconoce que él mismo, es el agente de su acción. Cuando analiza en este mismo libro de Ética Nicomaquea las acciones mixtas y aduce el ejemplo de los marinos que en una tempestad lanzan la carga por la borda para salvarse, Aristóteles comenta que así obran todos los que están en su sano juicio. Japantes honun ejontes, texto 4.7 que tienen ahí. En el mismo libro usa la expresión para referirse a cosas terroríficas, sobrehumanas, temibles, dice Aristóteles, para todo aquel que está en su sano juicio, como pueden ver en el texto 4.9. En fin, en metafísica, texto 4.11, señala que quien está en plena posesión de sus facultades actúa siempre en vista de algo que tiene por un término, tanto testimonio con su proceder de que no hay para él un avanzar al infinito que volvería inútil todo razonamiento práctico, y la práctica misma, y como se lee al comienzo de Ética Nicomaquea, haría del deseo algo vano y vacío. También en metafísica, texto 4.12, utiliza el giro honun ejon para referirse al modo como los seres humanos, en plena posesión de sus facultades, se sirven de la percepción. A mi modo de ver, nada impide considerar que cuando Aristóteles escribe en De Motu 7.1-13, piensa que todo hombre, todo ser humano tiene que caminar, J. Noese, Jotipanti, Badisteon, Anthropo, entiende que el contenido de tal pensamiento no representa una obligación, una regla abstracta o una proposición en estado de flotación libre, como comenta agudamente Alejandro Vigo, sino algo mucho más elemental y concreto. El adjetivo verbal badisteon expresa una condición que debe ser cumplida para alcanzar determinados propósitos o deseos. Dirigirse, por ejemplo, a Mégara para encontrarse con un amigo, comprar algo o cobrar una deuda, o que puede contribuir a alcanzar determinados propósitos o deseos, caminar para mejorar o conservar la salud. Para el ser humano, caminar, como observa el peripatético Aristócles de Mesina, teniendo muy probablemente el pasaje de Metafísica 1008b 1415, tiene claramente claros paralelos con el de Motu que estamos comentando. Para Aristócles, como lo digo, caminar es dirigirse a un lugar con algún propósito o deseo. Algo muy diferente, escribe Aristócles, del deambular de un loco, es decir, lo contrario del nun ejo. Desde esta perspectiva básica, creo, va a interpretarse el adjetivo verbal badisteo en De Motu Animalium 701 a 816, lo que pone de nuevo de relieve la conveniencia de no perder de vista el giro nun ejo al analizar el significado del verbo noein en estas líneas. La negación y la indexicalización explícita en el caso de la premisa piensa que ningún hombre tiene que caminar ahora, o tiudeniva disteo nin anthropo, hacen quizá más claro el planteamiento que acabo de presentar respecto a la premisa afirmativa de 701 a 13. Pues es fácil representarse una situación en la que cobra sentido. Si hay una terrible nevada o una tormenta espantosa, cualquier ser humano en plena posesión de sus facultades, nun ejon, piensa que nadie debe caminar a Mégara, pues todos deseamos conservar la salud y la vida. Cuando Aristóteles compara el modo de pensar por el que se interroga en 701 a 8 de Motu, ¿no?, con el de quienes discurren y hacen inferencias y logísticas sobre las entidades inmóviles,
Indudablemente, las realizaciones del modo de pensar práctico se enfocan en cierto modo formal y atomísticamente. Sin embargo, a mi modo de ver, extremar la correspondencia entre la diferencia práctica y el silogismo teórico desvirtúa la tentativa aristotélica de ofrecer una reconstrucción del modo de pensar, cosa que se olvida, que efectivamente produce una acción. Oscurece, además, el sentido conjuntivo, pensar comprendiendo la situación presente, y dual, cognitivo y práctico, del uso del verbo noein, que he pretendido mostrar para ejemplificar otro notable caso de convergencia de aistesis y nous. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Bueno, ahora podemos abrir un espacio de preguntas. Como para hacerlo ordenado, bueno, pueden levantar la mano con las reacciones o pueden escribir la pregunta en el chat y la leemos. Bueno, yo voy a romper el hielo con una pregunta. La pregunta es la siguiente. Si podría un poco explayarse sobre la percepción del tiempo y digamos qué papel, o sea, si yo entiendo bien la exposición, percepción e intelecto, digamos, trabajarían juntos o colaborarían en la percepción del tiempo, en esta suerte de conciencia de la propia temporalidad. Pero hay un pasaje, o sea, primero, o sea, que se puede desarrollar un poquito más eso, y la pregunta sería, ¿qué papel juega en la imaginación, en esa percepción o conciencia del tiempo, y si hay alguna diferencia, se trata de una imaginación sensitiva, o bueno, una imaginación más vinculada a la deliberación, o una imaginación racional? Y por otro lado, tengo una duda respecto del pasaje 4.4, porque, por lo menos tal como está traducido, parece sugerir que la percepción del tiempo es condición de posibilidad de la memoria. Y si no podría ser al revés, si la memoria no podría ser condición de posibilidad del tiempo. Esas serían las preguntas. Bien, voy respondiendo, Diego, ¿no? Las intervenciones. Bien. Respecto a lo primero de tu intervención, ahí tienen dos lados, y el referido al tema de percepción del tiempo, yo lo que he pretendido enfatizar, diríamos, es en dos cosas, uno podría decir. En primer lugar, la polisemia que tiene la expresión, es decir, es polisémica en el sentido de que, aunque sea el mismo término, lo que se dicen de memoria, aistesis del tiempo atribuida a los animales, y es la misma expresión la que encontramos en de anima, aistesis del tiempo, en este caso aparentemente referida a los seres humanos, y como también encontramos, no el sustantivo, pero el verbo en las indicaciones previas a la determinación de la definición de tiempo en física 4, uno de los grandes problemas es cómo hacer con estas afirmaciones similares, y qué sentido, qué alcance, cómo ordenar esto. Y la forma en que yo, por decirlo así, interpreto esto es de la siguiente manera. En primer lugar, hay que entender que hay aistesis, por supuesto, y esto, en cierto modo, tenían razón los comentaristas griegos, no significa el modo ordinario de aistesis, es ya una significación ampliada de aistesis que no es nada propio de Aristóteles, sino es lo contrario, es la significación que tenía aistesis, que justamente la tipología aristotélica y la platónica la restringen, y se retoma
justamente para tratar estos elementos. Ahora bien, ¿qué ocurre con esta ampliación de ICES? Bueno, que tiene la elasticidad suficiente como para coger algo que es atribuible, por decirlo así, a los animales en general, también a los, por decirlo así, a los humanos, y también a los humanos en dos perspectivas. En la perspectiva fundamentalmente práctica, que es la que aparece en De Anima, y la perspectiva, digamos, meramente descriptiva, cognitiva, podríamos decir, ¿no? Entonces, acá este problema, esta articulación supone lo siguiente, a mi modo de ver. Supone que en cualquier caso, ninguno de estos casos, ninguna de estas circunstancias, se trata de algo estrictamente objetual, comparable así cuando nosotros percibimos un objeto o cuando percibimos una cualidad. Porque en realidad, incluso en el nivel cognitivo más bajo de los animales, de memoria, entiendo que Aristóteles, con éxtasis del tiempo, que como tú muy bien dices, parece apuntar a una condición de posibilidad de memoria, aunque podría plantearse lo inverso, en realidad Aristóteles no dice que los animales perciben el tiempo y por eso puedo decir tienen memoria. No, porque ese sería otro tema diferente. En realidad se trata de memoria de acontecimientos propios suyos. Ellos no recuerdan, por decirlo así, cosas que no les afectan, ¿no? En un sentido duro de memoria, ¿no? Acontecimientos en los cuales no están involucrados. Por eso mismo, cuando se habla de tiempo, no es que tengan una concepción del tiempo general, aislada de su vida, que puedan aplicar a la memoria, sino que su misma éxtasis del tiempo ya es una comprensión, por decirlo así, de cierta actitud práctica muy torpe respecto a su vida, y por eso pueden recordar, por eso, como los ejemplos que ponen los comentaristas, cuando pasan por un camino pueden atisbar con una fantasía medio tosca, que ese hueco ya lo vieron, claro, no lo pueden fechar en términos estrictos, y no caen, es decir, en un sentido práctico, ¿no? En esta manera. Entonces, en ese sentido, yo veo que es muy diferente esto de lo que ocurre de Animal, ¿no? Referido a éxtasis del tiempo, porque acá éxtasis del tiempo, nuevamente, tampoco es que el ser humano perciba algo así como el tiempo y por eso percibe el futuro, no. Es justamente, creo que de lo que está hablando Aristóteles, que se comprende a sí mismo como alguien, como una entidad, como una realidad que cuenta con presente, que cuenta con pasado, que cuenta con futuro. A eso se refiere como éxtasis del tiempo. Pero inmediatamente acá, a diferencia y de forma simétrica de memoria, la referencia es al futuro, cosa que parece que no puede alcanzar al animal, al menos en esta perspectiva larga. Pero claro, es al futuro, y nuevamente, no al futuro en general, no, sino al futuro mío, a mi futuro. Es decir, ¿y a mi futuro en qué sentido? Las consecuencias de las acciones que pueden resultar de las decisiones que yo tome ahora. Entonces, es un poco mi énfasis, ¿no? Es un poco más denso que hablar de mera objetualidad, sea estética o no ética, porque es implicación respecto un poco, bueno, a la idea de vida comprendida en términos de modalidad temporal. Pero claro, si vamos para acabar al texto de memoria, lo que ocurre ahí justamente ya no tiene esta connotación fundamentalmente práctica, sino meramente constatativa, es decir algo así como, bueno, ¿cómo en los seres humanos se da algo así como, bueno, puedo decir, percibo tiempo? Y creo que lo interesante de acá es justamente señalar que ese percibir tiempo implica las dos cosas, implica percibir movimiento, implica percibir, en definitiva, es decir, es eludiblemente el percibir, pero no basta con percibir, porque justamente ese percibir debe estar de alguna forma, no sé, como está insertado o a él hay un elemento adicional de actividad no ética que es muy interesante porque efectivamente los que tienen una interpretación muy recepcionista, muy mínima de la idea de negación del continuo, en el texto que hemos visto, no podrían explicar nunca cómo tú puedes percibir el tiempo distinguiendo a horas sin que interrumpas el movimiento, porque el movimiento del móvil que tienes delante no lo interrumpe tu captación de la hora, ¿no? Entonces esa concesión es muy débil, ¿no? Entonces, claro, yo creo que en el pasaje del Corpus es de los textos donde con mayor, diríamos, por decirlo así, forma nítida, aparece un paso casi inmediato de algo estético a algo no ético, sin que haya un quiebre, sin que haya, por decirlo así, gestos teóricos muy complicados, sino está hablando de la experiencia ordinaria. Esto no es el nus del filósofo, esto es lo que hacemos justamente en la vida diaria. Es decir, un poco mi énfasis es justamente que afincarse en el uso terminológico no nos puede, me refiero a la decantación filosófica, no nos puede dejar de lado que esto viene extraído del lenguaje ordinario y cuando lo interesa, Platón, Aristóteles y todos los filósofos hacen uso de ello.
y les da rendimiento, obviamente que les tiene que dar rendimiento, ¿no? Entonces, esta es la idea. Y lo otro, me resulta muy interesante, lo de la fantasía, sería un poco más largo de contestar, pero sí lo puedo enlazar con parte de la pregunta, que tú has hecho la segunda, en el sentido de decir que, bueno, no sería más bien que memoria implica captación de tiempo. Claro, acá hay dos temas interesantes, que claro, luego con la fenomenología y con Husserl es fundamental, ¿no? En el sentido de que una cosa es, por decirlo así, una supuesta memoria, cosa que estaría por probar en Aristóteles, memoria inmediata que implicaría la captación del tiempo, es decir, la vivencia del tiempo, estamos pensando en Husserl, y otra cosa es muy diferente, la memoria que opera cuando estamos hablando ya de ciertos lapsos distantes respecto al presente. Entonces, evidentemente, yo la verdad, cuando me dediqué a esto, solo encontré un momento teórico en Aristóteles en un lugar muy apartado de la retórica donde habla algo parecido de esto, por lo cual tú preguntas. Y él lo hace en plano estilístico cuando se refiere, una cosa muy típica del mundo del lenguaje griego, al uso de las partículas, diciendo, bueno, Mende, ¿qué alcance de distancia pueden tener entre ellos para que sea eficaz en términos de lenguaje? Bueno, dice, hasta que dure el recuerdo. O sea, claro, ese recuerdo es algo parecido a lo que tú dices como captación, diríamos, de lazos temporales, pero es una cosa marginal, no es algo que Aristóteles haya desarrollado, ¿no? Pero yo diría, claro, hay que diferenciar en cualquier caso esto de lo que sería la fantasía operante en la memoria, ¿no? En algo que ha desaparecido de tu campo perceptivo, ¿no? Es un tema evidentemente interesante este de la fantasía, ¿no? Y complejo, claro. Eso te podría decir yo. Bárbaro, muchas gracias, profesor. Bueno, tenemos acá dos manos levantadas. Arrancamos con Consuelo González. Sí, muchas gracias, doctor, por su, bueno, por su impresionante ponencia. No, bueno, yo tengo una pregunta específicamente sobre el pasaje de los durmientes de Cerdeña. Cuando Aristóteles dice que vinculan una hora con otro, él, yo he pensado que de pronto podría haber un tipo de captación del movimiento con, de alguna manera, la percepción del corazón, ¿no? Porque mientras haya captación o percepción del movimiento, hay posibilidad de captar el tiempo, pero ellos no captan que ha pasado el tiempo y unen una hora con otro. En ese inter, si usted dice, como creo que entendí, que el sueño no es percepción, cuando alguien duerme, no percibe ningún tipo de movimiento que nosotros podríamos decir en los sueños vemos o percibimos o vemos cosas que se mueven. Pero si el sueño no es percepción, entonces por eso Aristóteles puede decir tranquilamente que hay una vinculación entre una hora y otro y se cierra el tiempo, ¿no? Bueno, no sé, más bien es una pregunta. ¿Y qué opina usted, doctor? Sí, bueno, claro, acá es lo que ocurre, es decir, que ya la pregunta necesariamente uno remite más allá de Aristóteles. ¿En qué sentido? Primero, en el sentido de que cuando Aristóteles, como dice Consuelo, usa el ejemplo de los durmientes de Cerdeña, pues para, por decirlo así, evidenciar una no experiencia del tiempo, justamente a partir de la no experiencia de cambio de movimiento, pues efectivamente es curioso. Uno podría decir, bueno, pero ¿por qué apela? Esta es parte de mi respuesta, Consuelo. ¿Por qué apela a este caso de los durmientes de Cerdeña? Es decir, ¿por qué no puede apelar a la experiencia ordinaria del tiempo? Yo creo que porque efectivamente quiere cargar el ejemplo de casos muy excepcionales de sueño, porque en definitiva los durmientes de Cerdeña no es cualquier cosa, sino evidente, yo lo entiendo así, se trata de durmientes que están sometidos al rito de incubatio, ¿no? ¿Qué significa esto? Que bueno, ese sueño ha tenido cierta inducción con unos ritos previos, seguramente con algunas sustancias que se usan, aparte del ambiente, como sabemos, se ha podido reconstruir como esta especie de dormitorios, pues, en el rito de incubatio, y parece aludir a algo así como experiencia de sueño demasiado, digamos, intensos. Y yo siempre tiendo a pensar que, bueno, quizá
uno podría usar eso con ejemplos, no evidentemente necesariamente incubatio, pero sí con aquellas veces que uno por un cansancio, por una actividad tan larga, prácticamente se queda dormido en un autobús o sea, en un avión, etcétera, y efectivamente a veces es cortito, pero no se da cuenta si se ha dormido o no se ha dormido, es decir, une pues los dos instantes. Pero lo que quiere decir es que es relevante a mi modo de ver el uso, diríamos, de un contexto que no es el habitual del dormir, porque, y esto es parte de la otra parte de la pregunta, porque yo intento que, claro, si nosotros refiriéramos al caso del sueño, nos encontramos por el problema, digamos, de raigambre del discípulo de Wittgenstein, Malcolm, ¿no? Señalando que, bueno, en realidad siempre acá cuando hablamos de la experiencia del sueño, al menos que no seamos nosotros, vamos, que no hable la persona que está escaneándonos pues con nosotros dormidos y escaneando con medios técnicos para tener una observación al respecto, pues nosotros hablamos del sueño siempre en la vigilia, ¿no? Y en este sentido hay un ingrediente adicional, ¿no? Hay un ingrediente de reconstrucción, etcétera. Pero claro, esto es parte del asunto, porque la otra, diríamos, la otra cuestión ya internamente referida a lo que se puede recordar como sueño, bueno, no desmiente, por decirlo así, la posibilidad de que en lo que recordamos respecto al soñar el tiempo está imperante ahí, sí, se recuerden lapsos, se recuerdan, claro, a veces con aceleraciones o retenciones respecto al uso ordinario o ritmos ordinarios, pero no diría que es inmune en este sentido, al menos en la recuperación de experiencia, con toda la salvedad que hay que hacer respecto a esta recuperación de experiencia, ¿no? Que no se habla desde el sueño, hablamos desde la vigilia, ¿no? Pero esas serían un poco mis dos apreciaciones. Claro, el tema es complicado, ¿no? Y muchas gracias, doctor. Bueno, había levantado también la mano alguien que, bueno, acá no figura el nombre, aparece que está por teléfono. No sé si quieres una pregunta. Sí, aló, no sé si se me escucha, perdón. Sí, perfecto. Muy amable, muchas gracias, Javier, por tu extraordinaria exposición. Quería consultarte a propósito del valor de Noéin en Demotu. Si piensas tú que, y de la vinculación que estableciste con Aristanómeno y Joyastanómeno y en Tucídides, me pareció que, ay, perdón, disculpen. Me pareció que entonces hay contextos en los cuales verbos estéticos pueden tener un valor no ético y en el Demoto ocurriría un poco al revés, ¿no es cierto? El caso de Tucídides ilustra lo primero, y el caso del Demoto ilustraría un particular empleo de Noéin con un valor que no es puramente teorético, ¿no es cierto? Quería preguntarte, que me pareció muy sugerente esa interpretación, si la comprensión tendencialmente deóntica de la expresión vadisteon, hay que caminar, podría tener que ver con una interpretación muy intelectualista o teorizante del verbo noein, es decir, como que esto toca el tema del silogismo práctico cuya conclusión es la acción, ¿no? Si uno tiene una concepción demasiado noética del noein, en un sentido estrecho, el fruto de esa operación cognitiva va a ser probablemente un imperativo que uno puede considerar en un acto teórico. Pero si uno tiene una comprensión más matizada, más frenética del Nohain, quizá el Badisteon sea derechamente una incitación a la acción que aboca en la acción como conclusión del silogismo práctico. No sé si se puede entablar esa conexión, si se puede girar, digamos, a cuenta de una interpretación menos intelectualista del post-noon en esa línea para, de cara al silogismo práctico, para la interpretación del silogismo práctico. Muchas gracias, Javier, de nuevo por la exposición tan interesante. Bien, gracias. Bien, respecto a lo primero, sí, o sea, claro, uno evidentemente elige los pasajes como más fulgurantes respecto a estos casos, pero evidentemente esto es así, es decir, hay una oscilación, diríamos, clarísima en cantidad de textos, no solo de Tucídides, sino de otros autores, y también incluso Platón, en que se pasa de Stanistei a Noé perfectamente. Yo recuerdo uno que es el pasaje del famoso anillo, ¿no? En República, donde inmediatamente una línea se pasa a la otra señalando que se da cuenta, percibe esto y se da cuenta, ¿no? Y pasa de un verbo el aoristo de
de Noé, inmediatamente después de Aristóteles. Pero bueno, esto en Platón, ¿no? Pero en cualquier caso en Tucídides, en la prosa, en el corpus hipocrático, esto es absolutamente normal. Piensen, hay un trabajo muy bueno de Isabel Bowen, que fue una tesis de doctorado en Francia, y ella pone de relieve justamente esto, es decir, que hay que tener mucho cuidado en pensar o en extrapolar las decantaciones filosóficas de Teteto o de Ánima a lo que pensamos que era, perdón, a lo que queremos superponer desde ellas al uso ordinario de la lengua, ¿no? El uso ordinario de la lengua era otra cosa, es decir, es al revés, ¿no? Quien estrecha son los filósofos, por razones obvias, y en Teteto mismo Platón lo reconoce, Aristóteles ahí significa esto, etc., ¿no? Entonces, la primera respuesta a lo primero, efectivamente, hay cantidad de textos oscilantes en que prácticamente son sinónimos, ¿no? Son sinónimos o se alternan en significación, no hay Aristóteles, ¿no? Eso hay un texto de Schirren, que es el significado prefilosófico de Aristóteles, donde está muy claro esto también, ¿no? Respecto a lo segundo, que en parte tiene relación parcialmente con esto que un poco te comento, respondo, yo tiendo a leer tiendo a hacer una lectura digamos, de Badisteon y todas estas formulaciones, diríamos, bueno, que traducen obligación, vamos a decirlo así en términos comprensibles, en un sentido muy mínimo, pensando en un pasaje metafísica en la que habla de algo parecido, ese ha de caminar, ¿no? Y lo hago porque pienso que, como creo que te comentas tú, creo que se ha cargado demasiado, diría yo, de forma muy intelectualista por un lado, y a veces muy, diría yo, muy ética, muy moralista, ¿no? El sentido de lo que hay que hacer, ¿no? No digo que no lo tenga, evidentemente hay este factor, ¿no? Pero más bien estoy pensando que Aristóteles no necesariamente en un texto como de Motu va a ser un texto donde cargue de ningún componente, diríamos, demasiado complejo ni intelectualmente, ni cargado tampoco éticamente, porque en realidad lo que quiere dar es una explicación del movimiento de los animales en general, tomando en cuenta que hay un animal, que es el humano, que además tienen uso, además de estas instancias. Entonces, ese badisteo yo lo entiendo como una obligación que está sometida siempre a esta captación práctica en sentido totalmente concreto del momento. Es decir, no es algo, por decirlo así, que penda sobre el sujeto humano como una obligación, gran obligación moral. No, es algo así como, bueno, si tú quieres, por decirlo así, que Pepe te pague la deuda, José te pague la deuda, bueno, hay que caminar, hay que hacer esto, ¿no? Pero claro, ese nin que aparece ahí, ese hay que hacer, no es hay que hacer en general. No, sino que bueno, hay que ver las condiciones diríamos, de su practicidad, de su realizabilidad, ¿no? Y en este sentido, esas condiciones justamente denota que es un pensar que no es solo propósito ni evaluación ética, sino que es un pensar que a la vez que tiene pendiente, digamos, el elemento de lo que busca y de los medios, bueno, tiene pendiente también, bueno, cuál es la situación de su ¿cómo se llama? Realizabilidad, ¿no? En este sentido yo voy por lo más básico, ¿no? Insisto en esto, Jorge, ¿no? Pero claro, esto es acentuar siempre un aspecto, quizá debería un poco tenerse más en cuenta cómo esto podría integrar algún otro elemento, como tú señalas, más intelectualista, ¿no? Pero claro, el énfasis de mi presentación es señalar que ese Noé justamente, bueno, siendo un poco brusco, no es tan intelectual como uno piensa, ¿no? Es una cosa mucho más cercana a la experiencia ordinaria de conjunción, ¿no? En base a esta indistinción tradicional. Es un poco lo que te podría decir, pero evidentemente esto hay que afinarlo más, ¿no? Bueno, tenemos acá otra consulta de Muchas Claudio. gracias. Sí. ¿Se me escucha? Perfecto. Vale. Bueno, gracias primero que todo a la organización y al profesor Javier por la presentación. Yo tengo dos preguntas, ambas acerca de su lectura de uno de los pasajes que presentaba, ¿no? Que en su handout es 4.2, ¿no? El pasaje de Ánima 425a. La primera pregunta es básicamente si puede volver un poco, porque en el cruce con la lectura
qué hace Vigo, me estuve perdiendo un poco respecto de cómo finalmente usted comprende el pasaje a la luz del intento de ver cómo se relacionan las distintas facultades, ¿no? Yo entiendo que, en primer lugar, no a propósito del aritmos te apophasei, no la captación o la percepción del número por medio de la negación del continuo, ¿no? Según entendía la lectura de Vigo, es que allí negación del continuo tiene un valor, si no es que idéntico, muy similar al tipo de negación judicativa, por lo que entendía, ¿no? Lo que no me quedó del todo claro finalmente, y versus otra lectura más pasiva, receptivista, ¿no? De interrupción en la percepción. No me quedó claro, al final me anduve perdiendo respecto de cómo leía usted esa línea, y si no le parece, ¿no? Y esto es como parte de como observación a propósito de la pregunta misma, ¿no? Que ahí negación del continuo no tiene un valor muy cercano al que tiene el verbo horitzein en los pasajes de Física 4.11 a los que usted también estaba haciendo referencia, ¿no? Cuando se dice, bueno, determinamos el movimiento cuando distinguimos lo anterior y lo posterior en él, ¿no? Pareciera ser algo muy cercano, al menos en la estructura que se termina generando, la manera en cómo aquí uno divide el continuo, que uno asumiría que, claro, en el contexto de la interpretación sería el número por el tiempo, y en el otro caso de la física es del movimiento, pero el contexto da para asimilarlo al tiempo, porque ahí el argumento es, ¿no?, que tiempo y movimiento se perciben o se captan jamás, ¿no? A la vez, simultáneamente, en conjunto, etc. Esa es una pregunta, ¿no? Si podría volver a la formulación de cómo lo lee usted y si ve cercanía con estos pasajes de 4.11 en la física. Y la otra pregunta se formula más brevemente, y es básicamente cómo en este pasaje usted lee el pantaquinese y aistanómeza de la línea de arriba, ¿no? Porque en el pasaje se viene hablando, ¿no?, de la percepción de los sensibles comunes, ¿no?, que no puede tener un órgano sensorio que sea propio de ellos, porque si no habría que mudarse, digamos, al ámbito de los sensibles propios, ¿no?, de la sensibilidad propia. Y este pantaquinese que algunos atetizan, ¿no?, de hecho, bueno, sí, claro, lo atetizan. ¿Qué valor le vería a usted, ¿no? Que quiere decir que todos los sensibles comunes, o sea, que la percepción del movimiento tiene algo así como un lugar privilegiado dentro de la percepción de los sensibles comunes, y sin la percepción del movimiento ningún otro sensible común sería percibido. O como, porque a propósito de la pregunta que hacía otra persona, creo que Consuelo era el nombre, ¿no? A propósito de los durmientes de Cerdeña, ¿no? Ahí el ejemplo de los durmientes, ¿no?, se da en un contexto en el que Aristóteles intenta graficar lo que él llama anestesia, ¿no? Que en el contexto equivale a algo así como una falta de conciencia absoluta, ¿no? Y esa falta de conciencia absoluta está descrita básicamente como ausencia de la percepción del tiempo y por extensión del movimiento, ¿no? Entonces eso me llamaba la atención cuando se refería a la pregunta, ¿no? Y de nuevo, básicamente la pregunta es ¿cómo lee usted en el contexto ese kinese y aistanómeza? O si piensa que debe estar, digamos, o hay que preservarlo o no. Eso, muchas gracias de nuevo por su presentación. Gracias, Claudio. Bueno, dos preguntas bien densas, ¿no?
Vamos a ver, en cuanto a la primera, es decir, en relación a lo que yo, diríamos, he utilizado pues, de cierta referencia a Alejandro Vigo en su énfasis, por decirlo así, del sentido activo de apofasis, ahí, en el texto 4.2, bueno, yo quiero decir dos cosas, ¿no? La primera es que, por decirlo así, y esto en parte responde a la segunda, yo no me he concentrado y realmente no tengo respuesta a lo que me dice respecto a Pantakinesei, porque en realidad yo no, vamos a ver, yo entiendo, mi parecer, es que no hay pasaje alguno de Aristóteles donde el tiempo esté incluido entre los sensibles comunes. Es decir, esto no lo hay. Jamás ha dicho Aristóteles que el tiempo sea un sensible común. Otra cosa es lo que han dicho los intérpretes tradicionalmente, como Gies y otros, diciendo, bueno, no hace falta que lo incluya, porque de derecho hay que incluirlo, dado que está el tiempo, perdón, dado que está el movimiento, está el número, como tiempo se define como sabemos, pues está incluido de derecho. Bueno, eso es un argumento, creo, muy malo, ¿no? Pero digo esto porque en realidad yo nada de lo que yo digo, o sea, de lo que yo quiero señalar ahí, he tomado en cuenta este pantaquinesis, es decir, no tengo respuesta. Es decir, yo entiendo que la dificultad típica de acá es no solo si todo percibimos respecto al movimiento, eso es una de las partes y algunos lo quitan, sino el problema es qué significa movimiento ahí. Si se refiere justamente a través del movimiento que percibimos, o si se refiere justamente que el acto perceptivo mismo es un movimiento. Ojo, y aquí hay una dualidad que es muy, muy complicada. Yo en esta no tengo respuesta, es decir, ahí no tengo respuesta, es un pasaje súper, por decirlo así, súper dañado, súper complejo, y la verdad que no tengo argumentos para decir si lo quitaría o dejaría, porque en realidad no tengo claro si kinesis se refiere al efecto del sensible, diríamos, en nuestro organismo, o se refiere al movimiento mismo en cuanto objeto percibido y, por supuesto, en este sentido, medio para percibir los otros. Con esto te respondo a lo segundo, ¿no? No tengo respuesta porque no veo efectivamente por dónde decantarme, no tengo una respuesta. Ahora, respecto al otro, sí, yo quiero destacar lo siguiente, sí, yo extraigo ciertas derivaciones de planteamientos de Alejandro Vigo, que son mías esas derivaciones, planteamientos son suyos, pero que a mí me interesa fundamentalmente por lo siguiente. Es decir, efectivamente tú, con buen criterio, insistes efectivamente en que esos prolegómenos, esos previos a la definición de tiempo, Aristóteles habla del horizo, habla del determinar, del horizo, el antes, o lo antero-posterior en el movimiento, etc. Y es verdad, ese horizo yo siempre lo había leído en una lectura muy básica, ahora soy un poco más duro en el significado de horizo, de ese determinar, pero también me llama más la atención que ese horizo, ahora, y además para un poco lo que estoy exponiendo, que efectivamente no solo hay horizo, sino que justamente está el verbo ahí hipolambano, un verbo judicativo claramente, ¿no? Hipólesis, ¿no? Y hay además de ese verbo hipolambano, ¿no? Como dice el horizo, de toalo, callalo, hipolabe, inautano, y petasica, hetero, pero inmediatamente, por decirlo así, a través de Gard, en el pasaje 4.1, yo creo que explicita esto todavía en un sentido más intensivamente, si queremos, no ético. ¿Por qué? Porque efectivamente hasta ahora no había introducido ningún término que proviene de, por decirlo así, el análisis teórico del movimiento en física 5.6, como son acra, hetera, zeta, mesu, metasí, ¿no? Y lo introduce como correlatos del verbo noeo. Entonces, yo entiendo que justamente este noeo tiene un sentido muy fuerte, que además se aprovecha de estas bases teóricas de física 5 y 6, y esto, a mi modo de ver, da la razón, por decirlo así, a la idea fuerte, activa, que da Alejandro de ese uso de apófasis. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando se habla de esos acra, de esos esjata en 5.6 de física, y cuando acá se habla de estas instancias que son la nueva forma de representar estas instancias de las cuales antes se ha expresado en términos de horizomen, yo entiendo que hay una operación, una captación, bueno, muy interesante, porque es la captación que está a la base, a mi modo de ver, de la operación, diríamos, no sé, jama a la vez, o como queramos decirlo, que es el decir el alma 2 horas. Es decir, los 2 horas se han conceptuado de forma inmediata como acra, diferentes del medio, y además, por cierto, como pensados. Entonces, ese ser pensados, concebidos, claro, es difícil dar como una traducción exacta, pero lo que a mí me interesa es señalar
que no son captados, diríamos, pasivamente, porque no hay en el movimiento justamente algo así como ahora, ni en el mundo hay horas indivisibles que uno capte, ¿no? Como capta un color. No, hay una producción, en cierto modo, ¿no? Y esa producción, lo que tiene, diríamos, de interesante noéticamente, creo yo, a diferencia de quienes entienden que justamente en esa apófasis hay un elemento receptivo pasivo, acá me parece muy claro que no puede ser mera, diríamos, mera diferenciar, como cuando Husserl nos dice, bueno, yo paso la mano por una esfera y noto un hueco por la diferencia, ¿no? No, esto no es diferenciar en ese sentido, porque el movimiento, el móvil no se detiene por nuestros ahoras. Nuestros ahoras son potentemente unos actos, unas instancias concebidas, ¿no? Con base realmente en lo real, pero concebidas, ¿no? Y en este sentido yo uso, es decir, extrapolo ese sentido de negación que está en el pasaje que hemos visto antes de los sensibles comunes para esta interpretación. Pero ojo, no entiendo que el pasaje de los sensibles comunes valga para explicar la percepción del tiempo. Esto es otra cosa, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también entiendo que cuando habla de número Aristóteles ahí no se está refiriendo solo al número en relación al tiempo, esto es mucho más general, ¿no? Pero lo que sí quiero señalar es justamente esto que Apófasis entiendo que puede dar, que es la parte activa, es decir, este sentido activo que, bueno, como a veces la gente piensa y dice, pero no hay gran conciencia de esa actividad en el mundo ordinario donde decimos tiempo, donde decimos ahora, etc. Bueno, esto es un poco lo interesante también, ¿no? Que no se trata de una actividad en el cual, diríamos, judicativamente tú estás haciendo unos juicios de una forma intensa, no, pero es lo que estamos haciendo, ¿no? Si son esas diferenciaciones cognitivas de alto nivel, bueno, son interesantes, ¿no? Y aunque parezcan no tener una relevancia tan activa en nuestra experiencia, tienen una actividad muy grande. Y la prueba de ello es que no son captadas, no son pasivas, sino son, diríamos, fruto de, bueno, nuestras cogniciones en base a lo real, ¿no? Pero repito, no interrumpimos nosotros el continuo, ¿no? Ahí hay un detalle continuo, ¿no? Si no lo paralizamos, ¿no? El móvil sigue moviéndose, ¿no? Este es un poco el énfasis, ¿no? De la actividad. Una actividad curiosa porque el efecto que produce es cognoscitivo, no en el objeto. El objeto sigue moviéndose. Esto es un poco lo que te podría decir, Claudio. Es un tema muy, la verdad, muy interesante, ¿no? Vale, muchas gracias. Bueno, Silvana también tenía una pregunta. ¿Estás silenciada, Silvana? Sí, ya me di cuenta ahora. Y Javier, vos mencionaste más de una vez la frase lo mismo pero diferente en el ser, y eso se lo aplica también al sentido común, Aristóteles. Entonces quería preguntarte si estas ideas que nos están trayendo de que el nous conforma, articula, potencia las inferiores, si algo de eso ocurre con el sentido común y puede explicar un poco la reflexividad, el hecho de que puedas ser consciente de que ves o que oís. No sé si tenés alguna respuesta acerca del tema, si crees que ahí hay una conjunción, ¿no? ¿O no? Bueno, ahí nuevamente yo creo que lo que ocurre, mi modo de ver, ¿no? Es que acá se reproduce en términos de facultad, creo, de facultad perceptiva, lo que ocurre, diríamos, en la generalidad, diríamos, de lo que es la unidad del viviente y en el caso del humano, bueno, de lo que significa alma para el humano, ¿no? Y es que justamente, diríamos, son unidades que, por decirlo así, integran elementos que están subsumidos en ellos. Es decir, yo lo que entiendo es que cuando uno mira la facultad sensible, quizá a primera vista lo que nos resulta más evidente, podríamos decir, es la diversidad de los sentidos, ¿no? Que es un poco lo tradicional, ¿no? Cada sentido, cuando vamos a la tipología de Aristóteles, también son los propios, etc. Pero justamente lo que entiendo yo, más bien Aristóteles hace, como hacen otros evidentemente, otros filósofos, decir, bien, esta es una primera impresión y además con gran valor analítico, ¿no? Pero en realidad nosotros no percibimos así. Es decir, nosotros no percibimos un color, luego el tamaño, no, nuestra percepción además es contextual siempre, ¿no? En este sentido, yo diría,
bueno, efectivamente yo creo que distinciones analíticas son siempre valiosas, son ilustrativas, pero nunca hay que olvidar el elemento reconstructivo, ¿no? Unitario, ¿no? Entonces, justamente uno podría decir, bueno, ¿cuál es la relación entre, diríamos, esta unidad de los sentidos y sus diversas funciones? Yo creo, uno debería decir, bueno, pues en definitiva, una cosa es efectivamente percibir en sentido estándar, pero justamente de alguna manera recordar, que suena un poco chocante, también es una forma de percibir. Y además está integrado en el... Es decir, no se pueden de alguna manera separar, al menos en los seres humanos, en el sentido de que todo conforma un sistema que va a operar y que está dirigido a la constitución de la experiencia ordinaria. Es decir, esto es un poco lo que a veces deja entrever a Aristóteles. Nos decía, bueno, pero es que nosotros tenemos una percepción conjunta de amarillo de esto y identificamos como bilis. Es decir, no vamos construyendo, a no ser que se trate de novedades absolutas, que son muy pocas en el mundo perceptivo, al menos en el ambiente aristotélico, sino que esa conformación de la experiencia pone en obra, yo diría, una unidad que justamente, claro, permite, diríamos, desagregaciones, análisis, pero que en definitiva, bueno, son diferentes conceptualmente, pero son producto de una unidad que, claro, nosotros teóricamente reconstruimos, pero que fenomenológicamente es en la que estamos, ¿no? Eso es un poco lo que yo te diría, por eso que esas cosas que a veces temáticamente nos cuesta o cuesta a partir de los textos que tenemos explicar, reflexividad, etcétera, bueno, cuando uno lo analiza en términos de experiencia ordinaria y Aristóteles receptivo a eso, bueno, pues no constituye ningún problema, es obvio que tiene que haber reflexividad, y al menos en términos básicos, porque si no, de nada nos serviría la percepción, porque ni siquiera reconoceríamos las percepciones como nuestras, ¿no? Ese es casi el sentido mínimo, o ni siquiera reconoceríamos si nos está funcionando los sentidos o no. Es decir, es un poco lo que te podría decir, pero claro, evidentemente de una forma rápida, ¿no? Estos tienen mucho más vertientes, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, consulta o reflexión que alguien quiera manifestar? Bueno, que ¿Podría- les esperamos en algún seminario para ampliar estos temas que son poco estudiados, ¿viste? Porque no son los clásicos y por eso es tan novedoso y tan importante lo que nos puedas aportar. Así que muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos ustedes por participar. Y bueno, estaremos pendientes de futuros anuncios de cursos que esté por dictar el profesor. Bueno, muchas gracias Diego, Silvana y el resto por la paciencia, porque realmente, bueno, son temas apasionantes, pero yo reconozco que realmente son densos también, ¿no? Sobre todo la parte relativa al tiempo y su captación, como bien saben muchos de ustedes, Claudio y muchas caras conocidas que se dedican a estos temas. Pero bueno, en fin, tratamos de hacer lo que se puede ir ganando, ¿no? Mordisqueando un poquito en estas dificultades. Así que muchas gracias a todos por la paciencia, a todos. Gracias, muchas gracias. Bueno, entonces estamos por concluir la exposición de hoy y los esperamos en las próximas conferencias. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Chao, chao, chao Silvana. Chao. Gracias. Chao.